Si tu equipo favorito son los Kansas, veamos cuáles serían los mejores escenarios para que en estos playoffs Kansas pueda llegar y lograr el tricampeonato. Para empezar, tenemos que recordar que ellos ya tienen el primer sembrado asegurado, entonces descansan la primera semana de los playoffs, pero en esta primera semana de playoffs les conviene muchísimo más que se clasifique Miami. ¿Por qué? Veamos los escenarios. Porque si se clasifican tanto como los Bengals o los Broncos, serían rivales que en caso de tener que enfrentarse a ellos, podrían llegar a ser más molestos para Kansas. Cincinnati se ha enfrentado ya a ellos y les daría bastante pelea. No les gustaría a Kansas. Broncos es un rival divisional, se enfrentan 2 veces por temporada a ellos, y aunque Kansas sea un mejor equipo en el supuesto caso, Broncos es un equipo que lo conoce muy bien, que conoce sus fortalezas y sus debilidades. Aunque no las sepan explotar, conocen sus debilidades. Por eso, es mejor que en esta primera semana, para Kansas, se clasifique Miami. Pero lo más probable que para cualquiera de los 3 que sea el clasificado, Buffalo les va a ganar. Por eso, centrémonos en el partido del sembrado número 4 contra el sembrado número 5. Que si todo sale como se planea, serían los Chargers contra Houston. Y de este partido, a Kansas le conviene muchísimo más que gane Houston a que ganen los Chargers. Por 2 razones. La número 1 es que Houston es un equipo que viene a la baja. CJ Stroud no ha sido el quarterback que fue la temporada pasada, y el bajo rendimiento de este equipo sería lo más factible para Kansas. Y número 2, si se enfrentan a Chargers, sería el mismo caso de los Broncos, un rival divisional el cual se enfrenta 2 veces por año a Kansas, y que quieras o no, sabe muy bien sus debilidades, y en un partido de playoffs nada, pero absolutamente nada, es lo que fue en la temporada regular. Son partidos que se planean mucho más y partidos más difíciles, donde quizá los Chargers serían un rival más incómodo para Kansas. Por eso les conviene que gane Houston. Ahora, para la final de la conferencia americana, veamos. Supongamos que los favoritos para ganar ganan su partido, Buffalo y los Ravens. Y cuando estos dos se enfrenten, a Kansas le conviene que gane Baltimore. Porque si se enfrenta a Buffalo, ya sabemos, ya vimos en esta temporada lo que Buffalo puede llegar a representar al enfrentarse a Kansas. Sería muy molesto y muy difícil, un partidazo, pero sería para Kansas más incómodo. En cambio, si se enfrentan a los Cuervos, también sería un partido incómodo, también sería un gran partido, pero a Kansas ya nos demostró la final de la conferencia del año pasado y el primer partido de la temporada regular de este año que le puede ganar a Baltimore. Aparte, Mahomes tiene una hegemonía mucho mayor ante Baltimore que la que tiene ante Buffalo. Por eso, para que Kansas pueda llegar al Super Bowl, sería lo más conveniente que gane primero Houston, para Kansas ganarle, y segundo, Baltimore, para también ganarle, y así tener camino libre al Super Bowl. Pero si tu equipo favorito son los Buffalo, veamos cuáles son los escenarios de playoffs más factibles y más fáciles para que Buffalo pueda llegar y ganar su primer Super Bowl. En la primera semana es mucho más factible que se clasifiquen los Broncos, porque de los otros 2 implicados a clasificarse a los playoffs, Buffalo es un rival divisional, y volvemos a lo mismo. Un rival divisional te conoce muy bien, aunque no te vaya a dar nada de pelea, puede ser un partido bastante incómodo para Buffalo. Y los Bengals, sabemos quiénes son los Bengals, sabemos qué clase de partidos pueden ir y dar ante Buffalo. Por eso, lo más factible para Buffalo es que se clasifiquen los Broncos y ganarle en la primera semana. Para la segunda semana, lo más factible para Buffalo es que el partido entre Cuervos y Pittsburgh lo gane Pittsburgh, porque también ya vimos lo que en esta temporada pueden hacerle los Cuervos a Buffalo. Y aunque la defensa de Pittsburgh sea una mucho más contundente que la de los Cuervos, la ofensiva de los Cuervos le va a dar mucha más pelea de la pelea que le puede dar la ofensiva de Pittsburgh a Buffalo. Para la final de la conferencia, a Buffalo le conviene mucho más que en la ronda divisional Kansas pierda su partido, ya sea entre Houston o entre los Chargers. Cualquiera de los dos le conviene mucho más a Buffalo para no tener que enfrentarse a Kansas y así poder llegar al Super Bowl. Pero si tu equipo favorito son los Baltimore Ravens, veamos cuáles serían los mejores escenarios y los más factibles para que puedan llegar al Super Bowl. Un dato curioso es que los Baltimore ya se han enfrentado a todos los equipos que ahorita están clasificados a los playoffs. Se enfrentaron contra Kansas y perdieron, contra Buffalo y ganaron, contra Houston
y ganaron. Contra los Denver ganaron. Contra los Chargers y ganaron. Y con Pittsburgh dividieron la serie, 1-1, ganaron uno y perdieron el otro. Pero los escenarios más factibles para Baltimore es que en la primera semana se enfrenten a Pittsburgh. Y aunque es un rival divisional, y claro, se conocen muy bien, nadie conoce mucho mejor a los Ravens que Pittsburgh, que Mike Tomlin, sí. Pero es más factible enfrentarse a una defensiva que te va a mantener el partido cerrado y una ofensiva que no te va a dar nada de pelea, probablemente porque Russell Wilson viene muchísimo más a la baja que cualquier otro quarterback en este final de temporada. Es mucho más factible que enfrentarse a unos Chargers con un quarterback y una ofensiva que te puede hacer puntos y una defensiva que, aunque no sea del nivel de Pittsburgh, también es una muy buena defensiva. Por ello, le conviene mucho más enfrentarse a Pittsburgh en la primera semana. Para la segunda semana de los playoffs, lo más factible para los Cuervos es que los Broncos le ganen a Buffalo, para que de esta manera Broncos se tenga que enfrentar a Kansas, y que Houston le gane a los Chargers, para que de esta manera Houston se tenga que enfrentar a los Cuervos, porque hace no más de 3 semanas se enfrentaron y ya demostraron que a esta ofensiva la pueden dejar en solamente 2 puntos, y su defensiva no puede parar a los Cuervos. Por eso es más factible que se enfrenten a Houston. Para la tercera semana de los playoffs les conviene que los Broncos les hayan ganado a Kansas, para de esta manera haber podido evitar tanto a Kansas como a Buffalo. Nada de esto va a pasar, pero lo más factible sería enfrentarse a Broncos en una final de conferencia contra un quarterback novato, donde quieras o no, la presión al quarterback le va a pesar, y esto sería el escenario más factible para los Cuervos y así poder llegar al Super Bowl. Pero si tu equipo favorito son los Houston Texans, veamos cuáles son los escenarios más factibles para que este equipo pueda llegar al Super Bowl. Principalmente es que la mayoría de comodines gane su partido, a excepción del que le toca enfrentar a ellos, que Broncos le gane a Buffalo, que Pittsburgh le gane a los Ravens y que Houston le gane a los Chargers, para que de esta manera Broncos se tenga que enfrentar a Kansas en la ronda divisional y Pittsburgh se tendría que enfrentar a ellos en la ronda divisional. Un partido difícil, pero quizá un poco más fácil. Esperar el milagro de que Broncos le gane a Kansas para que en la final de conferencia Houston tenga que enfrentarse a Broncos. Un partido que tampoco es fácil, pero es mucho más fácil que enfrentar a Kansas. Esto es lo que Houston necesita para poder llegar a un Super Bowl. Es un camino bastante fácil, pero claro, se necesitan demasiados milagros y demasiadas esperanzas para que todo esto pueda pasar y que ellos puedan llegar al Super Bowl. Pero si tu equipo favorito son los Chargers, veamos cuáles son los escenarios más factibles para que los Chargers puedan llegar a un Super Bowl. Y va de lo mismo que Houston, que absolutamente todos los comodines ganen su partido. Que Broncos le gane a Buffalo, que Pittsburgh le gane a los Cuervos y ellos tener que ganarle a Houston, para que de esta manera Broncos se tengan que enfrentar a Kansas y que los Pittsburgh tengan que viajar a Los Ángeles para tener que enfrentarse a los Chargers y esperar el mismo milagro que tendría que esperar Houston, que los Broncos le ganen a Kansas y ellos ganar su partido ante Pittsburgh, para que la final de conferencia sea entre Broncos y Chargers, y así solamente tener que ganarle a unos Broncos con un quarterback novato. Un escenario difícil, pero esto sería lo más factible para que los Chargers puedan llegar al Super Bowl. Pero si tu equipo favorito son los Pittsburgh, veamos cuáles son los escenarios más factibles para que ellos puedan llegar al Super Bowl. Y necesitan exactamente de lo mismo, que todos los comodines ganen su juego en la primera semana de playoffs, para que de esta manera Broncos tenga que enfrentarse a Kansas y que los Pittsburgh tengan que enfrentarse a los Chargers. Después esperar el mismo milagro que todos han tenido que esperar, que Broncos le gane a Kansas y ellos ganarle a los Chargers, para que a la final de conferencia se enfrenten Chargers contra Pittsburgh y que los Pittsburgh ganen su partido para poder llegar a un Super Bowl. Nuevamente, un camino muy fácil, pero con muchísimos milagros de intermedio. Pero estos serían los caminos más factibles para que Pittsburgh pueda llegar a un Super Bowl. Y por último, si tu equipo favorito son los Broncos, estos son los caminos más factibles para que Broncos pueda llegar a un Super Bowl. Y para Broncos es exactamente lo mismo. Necesitan que todos los comodines ganen su primer partido de playoffs, para que en la segunda semana ellos se tengan que enfrentar a Kansas. Aquí ya no hay otra opción. Es sí o sí tener que enfrentar a Kansas después de ganarle a Buffalo. Y que del otro lado, Chargers se tengan que enfrentar a Pittsburgh, para que en la final de conferencia, después de haberle ganado milagrosamente a Kansas, tengan que esperar el rival entre Chargers y Pittsburgh. De estos dos, le conviene mucho más enfrentarse a Pittsburgh, porque aunque tengan una defensiva
que es muy buena, tienen una ofensiva que no es tan buena. Y aparte, aquí volvemos a lo mismo. Chargers es un rival divisional que los va a conocer muy bien. Y estos serían los caminos más factibles para que los Denver puedan llegar a un Super Bowl. Y si tu equipo favorito se encuentra en la NFC, estos son los caminos más factibles para que los Detroit Lions puedan llegar y ganar su primer Super Bowl. Recordemos que ellos ya tienen asegurado el primer sembrado y por eso descansan esta primera semana de los playoffs, pero para esta primera semana de los playoffs a los Detroit les conviene que del partido entre Green Bay y las Águilas lo ganen las Águilas, del partido entre Washington y Bucaneros lo gane Washington y que del partido entre Vikingos y los Rams lo ganen los Rams, porque de tener que enfrentarse contra un séptimo sembrado como lo son los Green Bay, siendo un rival divisional, sería mucho más incómodo, a diferencia de tener que enfrentarse a Washington, porque recordemos que aunque Washington haya mejorado muchísimo del año anterior, a este siguen teniendo a un quarterback novato y a un entrenador novato, por eso sería un partido mucho más fácil. Para la ronda divisional, aparte de tener que ganar su partido, lo que más les convendría a ellos sería que del partido entre los Rams y Águilas lo ganen los Rams, porque al tener que enfrentarse a los Rams en una final de conferencia va a ser muchísimo más fácil que tener que enfrentarse a las Águilas, que es un equipo más completo y más balanceado, tanto en la ofensiva como a la defensiva. Estos serían los caminos más factibles para que los Detroit Lions puedan llegar al Super Bowl. Pero si tu equipo favorito son las Águilas de Filadelfia, estos son los caminos más factibles para que ellos puedan llegar a un Super Bowl. Y para la primera semana lo que más le conviene a las Águilas es que del partido entre Washington y Bucaneros lo ganen los Bucaneros y que del partido entre los Vikingos y los Rams lo ganen los Vikingos, pues de esta manera para la segunda semana de playoffs el partido entre Vikingos y Leones sería un partido divisional y los Vikingos podrían incomodar bastante a los Detroit y ellos tener que ganar su partido contra los Bucaneros, para que así en la final de conferencia puedan enfrentarse contra los Vikingos, que también es un equipo muy fuerte, pero de esta manera Vikingos tendría que viajar a Filadelfia, recibirían el partido, y aunque también son un excelente equipo, Detroit les podría dar muchísima más pelea que los Vikingos, pues son un equipo un poco más balanceado, porque recordemos que Sam Darnold sería un quarterback novato en los playoffs y la presión podría colapsarlo. Pero estos son los caminos más factibles para que las Águilas puedan llegar a un Super Bowl. Pero si tu equipo favorito son los Bucaneros, estos son los caminos más factibles para que ellos puedan llegar a un Super Bowl. Y para la primera semana les conviene que del partido entre Green Bay y Águilas lo gane Green Bay, y que del partido entre Vikingos y los Rams lo ganen los Rams, para que de esta manera Green Bay, siendo un rival divisional, vaya y se enfrente contra Detroit, y como son divisionales, podrían llegar a incomodarle y hasta ganarle el partido a Detroit. Y ellos tener que ganar su partido, para que así Green Bay tenga que viajar a Tampa en la final de conferencia, y va a ser un partido mucho más sencillo a tener que enfrentarse a unos Lions. Este es el camino más factible para que Tampa pueda llegar a un Super Bowl. Ahora, si tu equipo favorito son Los Ángeles Rams, este es el camino más factible para que ellos puedan llegar al Super Bowl. Y casualmente es prácticamente lo mismo que el de los Bucaneros, que en la primera semana de los playoffs que Green Bay le gane a Águilas y que los Rams le ganen a los Vikingos, para que así en la ronda divisional Green Bay como rival divisional tenga que ir y enfrentarse a los Detroit esperando que le ganen y que los Rams tengan que enfrentarse a los Bucaneros. Sería un partido bastante cerrado, está dividido porque son ofensivas y defensivas que se parecen bastante. Quizá es un camino un poco más complicado, pues hay partidos donde su rival se mide al tú por tú contra ellos, pero este es el camino más factible para que los Rams puedan llegar al Super Bowl. Pero si tu equipo favorito son los Vikingos, este es el camino más factible para que ellos puedan llegar al Super Bowl. Y en la primera semana de los playoffs necesitarían que Green Bay le gane a las Águilas, que Washington le gane a los Bucaneros y ellos tener que ganar su partido contra los Rams, para que de esta manera Green Bay, siendo un rival divisional, vaya a Detroit y les gane, y ellos tener que enfrentarse contra Washington, contra un quarterback novato, contra un head coach novato, y así poder ganar su partido de una manera más fácil, para que la final de conferencia pueda ser Vikingos recibiendo a Green Bay, que también sería un partido bastante difícil, pues es un partido divisional y se conocen muy bien, podrían llegarse a complicar bastante, pero este es el camino más factible para que los Vikingos puedan llegar y ganar el Super Bowl. Y si tu equipo favorito son los Washington, este es el camino más factible para que ellos puedan llegar y ganar el Super Bowl. Para la primera semana les conviene que el partido entre Green Bay y Águilas lo gane Green Bay, ellos tener que ganar su partido contra los Bucaneros y que los Vikingos pierdan ante los Rams, para que de esta manera Green Bay
vaya a Detroit y gane este partido, y ellos tener que enfrentarse contra los Rams, que aún así sería un partido difícil, pero es mucho más factible que tener que enfrentarse a los Vikingos en caso de que Vikingos le ganara el partido a los Rams. Para la final de la conferencia sería enfrentarse Washington contra Green Bay, que también sería un partido difícil porque son dos equipos que se pueden medir al tú por tú. Pero este sería el camino más factible para que los Washington puedan llegar a un Super Bowl con su quarterback novato. Y por último, si tu equipo favorito son los Green Bay, este es el camino más factible para que ellos puedan llegar y ganar el Super Bowl. Para la primera semana de playoffs les conviene ganar su partido contra las Águilas, que Washington le gane a los Bucaneros y que los Vikingos pierdan ante los Rams, para que de esta manera Washington tenga que enfrentarse ante los Rams en la ronda divisional y ellos tener que enfrentarse a los Leones. Este sería el partido más difícil para Green Bay, pero al ser un partido divisional, claro que lo podrían ganar, pues conocen tanto las fortalezas como las debilidades de los Lions. Por eso hay que tener la esperanza de que ganarán este partido y que del partido entre Washington y los Rams cualquiera le convendría para enfrentarlo en la final de conferencia, pero el que creo yo que más le convendría sería Washington, pues al tener un head coach novato y un quarterback novato, al sucumbirse con la presión del partido, para Green Bay sería mucho más factible este camino para poder llegar al Super Bowl.